Ah, pero que ya estáis ahí, pues sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir una nueva entrega de la colección Relatos Cortos Muy Interesantes. Ya tenéis subida aquí al canal una serie de vídeos. Primero, un vídeo de unos 6 relatos cortos que hicieron las delicias de muchos oyentes. Y después ya subí una serie de relatos de forma individual, que es de la forma y manera que hoy os lo voy a dejar. Un cuento, un relato. Os dije que en esta colección subiría relatos de escritores que no tienen prácticamente nombre en el mundo de la literatura universal, pero que de vez en cuando os traería alguna joyita. Y hoy os traigo un cuento de un escritor francés ya conocido aquí en el canal y que se llama Guy de Maupassant. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ahí lo dejo. Es un relato muy duro, muy duro. Está ambientado en la India del siglo XIX, cuando los ingleses formaron parte del gobierno hindú, es decir, cuando los invadieron y se posicionaron en ese país. Tenéis que tener la mentalidad, hay que ponerse en la piel de aquella gente, de la sociedad y de la cultura india del siglo XIX, porque hay cosas muy duras en este relato. Y después, como siempre, al final del vídeo lo comentaremos. Creo que a veces es bueno escuchar relatos de este tipo para tomar conciencia de que en el mundo hay cosas que realmente te ponen la piel como escarpias, o sea, los pelos de punta, vamos, como se suele decir. Así es que yo desde aquí voy a aportar mi granito de arena para hacer una denuncia social sobre lo que ahora mismo y al final del vídeo hablaremos. Bueno, estar tranquilos, relajados, simplemente es un relato, pero que de verdad que ocurría en aquel país. Y nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, por escuchar, por vamos, el amor y el cariño que le dais a este espacio, que la última semana está siendo un poco de locura, de las visualizaciones que estoy teniendo, sobre todo en un vídeo. Y nada, gracias, besitos, nos vemos al final, y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Sally. El almirante de la Valée, que parecía adormilado en su sillón, dijo con su voz de vieja: «Yo tuve una pequeña historia de amor muy singular. ¿Quieren que se la cuente?» Y sin moverse, arrellanado en su ancho asiento, sin perder en sus labios fruncidos esa sonrisa que no le abandonaba nunca, esa sonrisa a lo Voltaire, que hacía que le tomaran por un terrible escéptico, se puso a contar. Capítulo 1. Tenía yo 30 años y era teniente de navío cuando recibí el encargo de una misión astronómica en la India Central. El gobierno inglés me proporcionó todos los medios necesarios para llevar a cabo mi tarea y en breve me adentré con algunos hombres en aquel extraño país, sorprendente, prodigioso. Harían falta 20 volúmenes para contar ese viaje. Atravesé regiones increíblemente magníficas. Fui recibido por príncipes de una belleza sobrehumana y que vivían con una magnificencia inimaginable. Durante 2 meses me pareció que vivía dentro de un poema, que recorría un reino de cuento de hadas a lomos de elefantes imaginarios. En medio de bosques fantásticos descubría ruinas inverosímiles. En ciudades de una fantasía de ensueño encontraba monumentos prodigiosos, refinados y tallados cual joyas, ligeros como encajes y enormes como montañas. Esos monumentos, fabulosos, divinos, de una gracia tal que pueden enamorarnos por sus formas como se enamora uno de una mujer
y que al contemplarlos producen un placer físico y sensual. En suma, como dice Víctor Hugo, caminaba con los ojos abiertos dentro de un sueño. Finalmente llegué a la meta de mi viaje, la ciudad de Gandhara, otrora una de las más prósperas de la India central y hoy bastante venida a menos y gobernada por un príncipe opulento, despótico, violento, generoso y cruel. El Rajá Madan, un verdadero soberano de Oriente, delicado y bárbaro, afable y sanguinario, de una gracia femenina y de una ferocidad despiadada. La ciudad está al fondo de un valle a orillas de un pequeño lago que rodea un pueblo de pagodas que baña sus murallas en el agua. Vista de lejos, la ciudad es una mancha blanca que se agranda cuando nos acercamos. Poco a poco se descubren las cúpulas, las agujas, los pináculos y todas las elegantes y esbeltas cúspides de los graciosos monumentos indios. A una hora aproximadamente de sus puertas me encontré un elefante espléndidamente enjaezado, rodeado de una escolta de honor que el soberano me mandaba, y fui conducido con gran pompa al palacio. Hubiera querido tomarme mi tiempo para vestirme lujosamente, pero la impaciencia real no me lo permitió. Primero me quería conocer, saber qué cabía esperar de mí en cuanto a distracción. Luego ya se vería. Fui introducido en medio de unos soldados broncíneos como estatuas y con unos uniformes refulgentes en una gran sala rodeada de galerías donde había firmes unos hombres vestidos con trajes relucientes y constelados de piedras preciosas. En un banco parecido a uno de nuestros bancos de jardín sin respaldo, pero revestido con un tapiz admirable, vi una masa fulgida, una especie de sol sentado. Era el Rajá, que me esperaba inmóvil con un traje del más puro amarillo canario. Llevaba encima 10 o 15 millones de diamantes y en su frente brillaba nada menos que la famosa estrella de Delhi que perteneciera siempre a la ilustre dinastía de Parahara de Mundore, de la que era descendiente mi anfitrión. Era un joven de unos 25 años, que parecía tener sangre negra en las venas, por más que perteneciera a la más pura raza hindú. Tenía unos ojos grandes, de mirada fija, un tanto vagorosos, los pómulos marcados, los labios carnosos, la barba rizada, la frente baja y unos dientes deslumbrantes, aguzados, que enseñaba a menudo en una sonrisa maquinal. Se levantó y vino a darme la mano, a la inglesa. Luego me hizo sentar a su lado en un banco tan alto que mis pies apenas si tocaban el suelo. Me sentía incomodísimo allí arriba. Y me propuso enseguida una partida de caza del tigre para el día siguiente. La caza y la lucha eran sus grandes ocupaciones y no comprendía en absoluto que pudiera ocuparse uno de otra cosa. Estaba evidentemente convencido de que no había venido yo de tan lejos sino para distraerle un poco y acompañarle en sus placeres. Como tenía una gran necesidad de él, traté de halagar sus inclinaciones. Quedó tan satisfecho de mi actitud que quiso mostrarme inmediatamente un combate de luchadores y me llevó a una especie de arena situada en el interior del palacio. A una orden suya aparecieron 2 hombres desnudos, de piel cobriza, las manos armadas con unas garras de acero, y se atacaron de inmediato, tratando de herirse con esa arma cortante que trazaba sobre su piel cetrina largas desgarraduras de las que brotaba la sangre. La lucha duró un largo rato. Aunque los cuerpos estaban ya cubiertos de heridas, los combatientes seguían arrancándose las carnes con esa especie de rastrillo de hojas afiladas. Uno de ellos tenía una mejilla hecha jirones, el otro una oreja cortada en 3 pedazos. Y el príncipe miraba aquello con una alegría feroz y apasionada. Se estremecía de felicidad, lanzaba gruñidos de placer e imitaba con gestos inconscientes
todos los movimientos de los luchadores, gritando sin cesar: ¡Golpea! ¡Vamos! ¡Golpea! Uno de ellos se desplomó sin conocimiento. Fue preciso llevárselo de la arena tinta en sangre, y el Rajá dejó escapar un largo suspiro de pesar, de tristeza de que aquello se hubiera terminado. Luego se volvió hacia mí para conocer mi opinión. Yo estaba indignado, pero le felicité vivamente, y él ordenó al punto que me llevaran al Coach Mahal, Palacio del Placer, donde me alojaría. Atravesé los increíbles jardines que se encuentran en esos lugares y llegué a mi residencia. Ese palacio, una verdadera joya situada en el extremo del Parque Real, sumerge totalmente en el lago sagrado de Binjara uno de los lados de sus muros. Era cuadrado, presentando en sus 4 fachadas 3 órdenes superpuestos de galerías columnadas divinamente trabajadas. En cada uno de sus ángulos se alzaban unas torrecillas ligeras, altas o bajas, extensas o geminadas, de altura desigual y aspecto distinto, que se asemejaban mucho a unas flores naturales que hubieran crecido en esa graciosa planta de arquitectura oriental. Todas estaban rematadas de unos tejados extraños, parecidos a coquetos tocados. En el centro del edificio se elevaba una imponente cúpula coronada de un delicioso y delgado campanario calado, cuya forma alargada y redondeada semejaba un pecho de mármol blanco proyectado hacia el cielo. Y todo el monumento, de arriba a abajo, estaba recubierto de esculturas, exquisitos arabescos que embriagaban la mirada, inmóviles procesiones de delicados personajes que con sus actitudes y gestos pétreos narraban usos y costumbres de la India. Las habitaciones recibían luz de las ventanas de arcos denticulados que daban a los jardines. Ónices, lapislázulis y ágatas formaban graciosos ramilletes de flores en el suelo de mármol. Apenas se había tenido tiempo de acabar de asearme cuando un dignatario de la corte, Haribadada, encargado especialmente de las comunicaciones entre el príncipe y yo, me anunció la visita de su soberano. Y apareció el Rajá de color azafranado, me estrechó de nuevo la mano y se puso a contarme 1000 cosas, preguntándome sin cesar mi opinión, lo cual me creaba mucha incomodidad. Luego quiso enseñarme las ruinas del palacio antiguo, en el otro extremo de los jardines. Era este un verdadero bosque de piedras que habitaba un pueblo de grandes simios. Al acercarnos, los machos se echaron a correr por sobre los muros haciéndonos horribles muecas, y las hembras se largaban mostrando su trasero pelado y llevándose a sus crías en brazos. El rey reía como loco, dándome pellizcos en un hombro para testimoniarme su disfrute, y se sentó en medio de los escombros, mientras a nuestro alrededor, agazapados en lo alto de las murallas, encaramados en todos los salientes, una pequeña multitud de animales de grises patillas nos sacaban la lengua y nos enseñaban el puño. Cuando se hubo cansado de tal espectáculo, el soberano de amarillo se levantó y se puso de nuevo en camino con aire serio, llevándome en todo momento a su lado, feliz de haberme mostrado semejantes cosas el mismo día de mi llegada, y recordándome que al día siguiente tendría lugar una gran partida de caza del tigre en mi honor. Fui a aquella partida de caza, y a una segunda, a una tercera, a 10, a 20 seguidas. Cazamos alternativamente todas las especies de animales que existen en aquel país. La pantera, el oso, el elefante, el antílope, el hipopótamo, el cocodrilo, qué sé yo, al menos la mitad de los animales de la creación. Estaba agotado, asqueado de ver correr tanta sangre, cansado de esas diversiones siempre las mismas. Por fin
El entusiasmo del príncipe se aplacó y tras insistentes ruegos me dejó un poco de tiempo para trabajar. Ahora se limitaba a cubrirme de regalos. Me mandaba joyas, telas preciosas, animales amaestrados, que Haribadada me ofrecía aparentemente con un gran respeto, como si yo hubiera sido el mismo sol, por más que en el fondo sintiera un gran desprecio por mí. Cada día un desfile de servidores me traía en bandejas tapadas una ración de cada uno de los manjares de la comida real, y cada día debía yo aparecer y sentir un inmenso placer en la nueva diversión organizada en mi honor. Danzas de bayaderas, juegos malabares, revistas militares, todo lo que podía ocurrírsele a ese rajá hospitalario, pero agobiante, para mostrarme su maravillosa patria en toda su fascinación y en todo su esplendor. En cuanto me dejaba un poco solo, yo trabajaba o me iba a ver a los monos, cuya compañía me gustaba muchísimo más que la del rey. Una noche, de vuelta de mi paseo, me encontré al solemne Haribadada ante la puerta de mi palacio. Con frases misteriosas me anunció que me esperaba en mi habitación un regalo del soberano y me presentó excusas de su amo por no haber pensado antes en ofrecerme algo de lo que debía sentirme yo privado. Tras este oscuro discurso, el embajador hizo una reverencia y desapareció. Entré y vi, alineadas contra la pared por orden de estatura, a 6 chiquillas juntas, inmóviles, semejantes a una sarta de eperlanos. Tendría la mayor a lo sumo 14 años y la más joven 6. Al principio no comprendí muy bien qué hacía aquel colegio instalado en mis aposentos, pero luego intuí la atención delicada del príncipe. Era un harén lo que me regalaba. Por un exceso de celo lo había escogido muy joven, pues cuanto más verde es la fruta, más apreciada es allí. Hecho un mar de confusión, incomodidad y vergüenza, permanecí delante de todas aquellas niñas que tenían puestos en mí sus ojazos de mirada seria y que ya parecían saber lo que yo podía exigir de ellas. Yo no sabía qué decirles. Hubiera querido devolverlas, pero no se puede devolver un presente real. Hubiera sido una ofensa mortal. Debía, por tanto, conservar conmigo e instalar en mi palacio a aquel rebaño de niñas. No se movían, sin dejar de mirarme un solo instante, esperando una orden mía, tratando de leer en mi mirada lo que pensaba. ¡Oh, el maldito regalo! ¡Qué incordio! Por fin, sintiéndome ridículo, pregunté a la mayor de ellas: ¿Cómo te llamas? Ella respondió: Shali. Aquella niña de piel tan bonita, algo amarillenta, como de marfil, era una maravilla, una estatua, con un rostro de facciones alargadas y acusadas. Dije yo entonces, para ver qué podía ella responder, acaso para incomodarla: ¿Qué haces aquí? Me dijo con su voz dulce y armoniosa: He venido para hacer lo que te plazca exigir de mí, mi señor. La chiquilla estaba bien enseñada. Y le hice la misma pregunta a la más pequeña, que articuló claramente con su voz más frágil: Estoy aquí para lo que gustes mandar, mi señor. Tenía un aspecto de ratoncillo y era absolutamente encantadora. La alcé en mis brazos y le di un beso. Las otras hicieron un amago como de retirarse, pensando sin duda que acababa de indicar cuál era mi elección. Pero les ordené que se quedaran y sentándome a la india les hice sentarse a su vez, en círculo en torno a mí, y luego me puse a contarles una historia de genios, pues hablaba pasablemente su lengua. Ellas escuchaban con la máxima atención, estremeciéndose con los detalles maravillosos, temblando de angustia, agitando sus manos. Las pobres pequeñas ya no pensaban en el motivo que las había traído allí. En cuanto hube terminado mi cuento, llamé a mi servidor de confianza, Laxman,
y le hice traer golosinas, mermeladas y dulces, que ellas se comieron hasta ponerse enfermas. Y luego, como empezaba a encontrar divertida aquella aventura, me inventé varios juegos para divertir a mis mujeres. Una, sobre todo, de estas diversiones tuvo un enorme éxito. Abierto de piernas, hacía yo el puente y ellas pasaban por debajo a la carrera, con la más pequeña abriendo la marcha y la mayor golpeándome siempre un poco, porque no agachaba lo suficiente la cabeza, lo cual provocaba en ellas carcajadas ensordecedoras, y sus voces ruidosas, resonando bajo las bóvedas bajas de mi suntuoso palacio, lo despertaban, lo llenaban de una alegría infantil, lo poblaban de vida. Luego me tomé mucho interés en acomodarlas en el dormitorio común, donde se acostarían mis inocentes concubinas. Por último, las encerré dentro, bajo la custodia de las 4 doncellas que me había mandado el príncipe para que se ocupasen de mis sultanas. Durante 8 días me divertí muchísimo haciendo de papá de aquellas muñecas. Nos lo pasábamos en grande jugando al escondite, al pilla-pilla y al adivina quién te dijo, juegos que las hacían delirar de felicidad, pues yo cada día les descubría uno de esos juegos desconocidos tan llenos de interés. Mi morada se había convertido en una escuela, y mis amiguitas, vestidas con sedas preciosas, telas recamadas de oro y de plata, corrían como bestezuelas humanas a través de las largas galerías y los tranquilos salones a donde llegaba, a través de los arcos, una tenue luz. Luego, una noche, no sé cómo ocurrió, la mayor de ellas, la llamada Shali y que se parecía a una estatuilla de viejo marfil, se convirtió en mi mujer de verdad. Era una adorable criaturita, dulce, tímida y alegre, que pronto me amó con un afecto ardiente y a la que yo amé extrañamente con vergüenza e indecisión, con una especie de temor a la justicia europea, con reservas y escrúpulos, y sin embargo con una apasionada ternura sensual. La quería como un padre y la acariciaba como un hombre. Dicho sea con perdón, señoras. Las otras continuaban jugando en aquel palacio, parecidas a una cuadrilla de jóvenes gatitas. Shali no me dejaba ya, salvo cuando iba yo al palacio del príncipe. Pasábamos juntos horas deliciosas en las ruinas del viejo palacio, en medio de los monos que se habían convertido en nuestros amigos. Ella se recostaba en mis rodillas y se quedaba inmóvil rumiando quién sabe qué pensamientos en su cabecita de esfinge, o acaso sin pensar en nada, pero siempre en la hermosa y seductora actitud de esos pueblos nobles y soñadores, la actitud hierática de las estatuas sagradas. Yo había traído en una gran bandeja de cobre provisiones, pasteles, fruta, y las monas se acercaban poquito a poco, seguidas de sus crías más tímidas, para sentarse a continuación en círculo en torno a nosotros, sin atreverse a acercarse más, en espera de que hiciera yo el reparto de las golosinas. Entonces, casi siempre, un macho más atrevido venía hacia mí poniendo la mano como un mendigo, y yo le daba algún bocado que él llevaba enseguida a su hembra. Y todas las demás monas empezaban a lanzar chillidos furiosos, de celos y de ira, y no me quedaba más remedio que dar a cada una su parte para que cesara aquel endiablado alboroto. Como me encontraba muy bien en aquellas ruinas, me llevé allí mis útiles de trabajo. Pero apenas vieron los monos el cobre de los aparatos de precisión, creyeron que se trataba de unos instrumentos mortíferos y huyeron por todas partes chillando como condenados. También pasaba a menudo mis veladas con Shali en una de las galerías exteriores que dominaba el lago de Bihara. Contemplábamos sin despegar los labios la refulgente luna que alumbraba en lo alto del cielo, lanzando sobre el agua un trémulo manto de plata. Y allá, en la orilla opuesta, la fila de pequeñas pagodas, semejantes a graciosas setas
que hubieran crecido al borde del agua. Y tomando entre mis manos la carita seria de mi jovencísima amante, besaba lenta, largamente su frente tersa, sus ojos colmados del secreto de aquella tierra antigua y fabulosa, y sus labios calmos que se abrían a mi caricia. Y sentía una sensación confusa, intensa y sobre todo poética, la sensación de poseer en aquella chiquilla a toda una raza, la bella raza misteriosa de la que se dice han salido todas las demás. Mientras tanto, el príncipe seguía colmándome de presentes. Un día me mandó un objeto insólito que provocó la admiración apasionada de Shally. No era más que una cajita de conchas, una de esas cajitas de cartón recubiertas de conchas que en Francia habría podido costar a lo sumo 40 sueldos, mientras que allí era algo de un valor inapreciable. Sin duda era la primera de aquel tipo que había entrado en el reino. La puse sobre un mueble y allí la dejé, sonriéndome de la importancia que se daba a aquella fea chuchería de bazar. Pero Shally no se cansaba de examinarla, de admirarla, llena de respeto y de éxtasis. Me preguntaba de vez en cuando, ¿me permites que la toque? Y cuando le autorizaba a hacerlo, levantaba la tapa, la volvía a cerrar con grandes precauciones, acariciaba con sus finos dedos muy suavemente el recubrimiento de conchitas y parecía sentir, gracias a ese contacto, un goce delicioso que la conmovía. Pero yo había terminado mis trabajos y tenía que regresar. Me costó mucho tiempo decidirme, retenido ahora por mi cariño hacia mi joven amiga. Finalmente, tuve que tomar una determinación. El príncipe, desconsolado, organizó nuevas partidas de caza, nuevos combates de luchadores. Pero tras 15 días de estas diversiones, declaré que no podía seguir quedándome por más tiempo, y él me dejó en libertad. La despedida de Shally fue desgarradora. Ella lloraba, recostada sobre mí, con la cabeza en mi pecho, totalmente sacudida por la tristeza. Yo no sabía qué hacer para consolarla, mis besos no servían de nada. De repente tuve una idea, y levantándome, fui a buscar la cajita de las conchas que puse en sus manos. «Es para ti, tuya es». La vi entonces sonreír de nuevo. Todo su rostro se iluminaba de una alegría interior, de esa honda alegría de los sueños imposibles hechos de repente realidad. Y ella me besó apasionadamente. No importa, lloró mucho, no obstante, en el momento del último adiós. Repartí besos de padre y dulces a todo el resto de mis mujeres, y partí. Capítulo 2. Pasaron 2 años. Luego, los azares del servicio en la Marina me llevaron de nuevo a Bombay. Como consecuencia de una serie de circunstancias imprevistas, me fue confiada otra misión, dado mi conocimiento del país y de su lengua. Terminé mis trabajos lo más rápidamente posible y como todavía tenía 3 meses por delante, quise ir a hacer una corta visita a mi amigo, el rey de Gandhara, y a mi querida mujercita Shally, a la que sin duda encontraría muy cambiada. El Rajá Madan me recibió con muestras de frenética alegría. Hizo degollar delante de mí a 3 gladiadores y no me dejó solo ni un segundo durante el primer día de mi vuelta. Finalmente, por la noche, encontrándome libre, mandé llamar a Haribadada y tras muchas preguntas de diversa índole, para confundir su perspicacia, le pregunté: «¿Qué ha sido de la pequeña Shally que me regaló el Rajá?». Puso cara triste, de fastidio, y respondió con gran incomodidad: «Mejor no hablar de ella». «¿Y eso por qué? Era una mujercita amable». «Tomó un mal camino, señor». «¿Pero cómo? ¿Shally? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está?» «Quiero decir que acabó mal». «¿Que acabó mal? ¿Ha muerto?» «Sí, señor, cometió una fea acción».
Yo estaba muy agitado, me palpitaba con fuerza el corazón y sentía un nudo de angustia en la garganta. Continué. ¿Una fea acción? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le pasó? Él, cada vez más incómodo, murmuró. Es mejor que no me lo pregunte. Sí, quiero saberlo. Era una ladrona. Pero, ¿cómo? ¿Y qué robó? ¿A usted, señor? ¿A mí? ¿Y de qué modo? El mismo día de su partida le cogió la cajita que le había regalado el príncipe. La encontramos en su poder. ¿Qué cajita? La cajita de las conchas. Pero si yo mismo se la regalé. El indio levantó hacia mí unos ojos de mirada estupefacta y respondió. Sí, eso juró ella por lo más sagrado, que se le había dado a usted, pero no podíamos creer que hubiera dado a una esclava un presente del rey, por lo que el rey mandó castigarla. ¿Castigarla? ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Se la metió en un saco y fue arrojada al lago por esta ventana, señor, por la ventana de la habitación en que ahora nos encontramos, donde había cometido el hurto. Me sentía embargado por el más atroz de los dolores que haya sentido nunca, e hice una seña a Jaribadada de que se fuera para que no me viera llorar. Pasé la noche en la galería que domina el lago, en la galería donde tantas veces había tenido en mis rodillas a la pobre niña. Y pensaba que el esqueleto de su hermoso cuerpecito, descompuesto, se encontraba allí abajo, dentro de un saco de tela atado con una cuerda, en el fondo de aquellas aguas negras que en otro tiempo contemplamos juntos. Volví a partir al día siguiente, no obstante los ruegos y el gran disgusto del rajá. Ahora estoy convencido de que nunca he amado a otra mujer excepto a Shali. Bueno, y hasta aquí este relato corto del escritor francés Guy de Maupassant. Pero ahora hay que ponerse serios, queridos amigos, queridos oyentes. Vamos por partes. La denuncia social que quiero lanzar desde aquí, que es lo que os decía al principio del vídeo. ¿Y qué quiero denunciar? Quiero denunciar todo eso, como el matrimonio infantil y el infanticidio infantil. Me parece algo deleznable. Vale, sí, hay que ponerse en la piel de aquella gente, de aquella época de la vida, de aquella cultura. Pero también me pongo en la piel de aquella gente y de los padres de esas niñas, ¿no? O sea, bueno, vamos a empezar por partes. Como decía, a ver, que quede claro. A ver, ¿quiénes eran los rajás estos? Este tipo de gente, ¿no? O los maharajás. Pues cuando los ingleses entraron, la India estaba dividida en unos 565 principados, donde ejercía el poder un raja. Y este tipo de persona, bueno, pues tenía una vida de lujo y ostentación, pero algo exagerado, ¿no? Y en esa vida, pues las mujeres las tenían como propiedad suya. Eso lo primero. Después, hablando del matrimonio infantil, en aquella época, digamos que las familias casaban a sus hijas a una edad muy temprana, estamos hablando de antes de la pubertad, ojo, donde las niñas no estaban preparadas para el matrimonio, ni mental, ni emocional, y ni mucho menos físicamente, pero las casaban para que la familia adquiriera una posición económica, pues, y social, digamos, de un escalafón más alto, ¿no? Algo increíble, algo que ahora mismo, en el siglo XXI y en el mundo occidental, donde la mayoría de nosotros vive, pues creo que es algo impensable, impensable. Aún así, hoy en día se sigue haciendo algo parecido. Ya no tanto, pero todavía sé, por lo que he investigado, que se sigue haciendo este tipo de atrocidades, ¿no? Del matrimonio infantil. Suena horroroso. Y aquí lo que nos viene a contar es que el Rajá tenía un harén de niñas a su disposición y que hacía con ellas lo que quería. Pero estamos hablando de niñas de 6 años, ojo. O sea,
pronunciarlo ya me quedo ojiplático, como se suele decir. Y es algo que bueno. Y os voy a contar un secreto. He modificado un dato del relato, porque es que no podía con él. Y es que cuando este inglés va invitado allí con el rajá y le ofrece a las niñas, dice que son un ramillete de niñas de entre 14 y 6 años. Pues no, en el libro ponía de entre 8 y 6 años. Es que no he podido leer eso, os lo digo ahora, ¿vale? Y digamos que la protagonista de este episodio, que es Chali, la niña Chali, cuando se enamoran los dos del invitado inglés, tiene ella la friolera de 10 años, porque cuando él se va y regresa ya han pasado 2, y tenía 8, no 14, ojo, ¿vale? Por eso es que a mí este cuento me dejaba muy mal, ¿no? Muy mal. Pero, como os decía, os lo he querido traer para denunciarlo, para desde aquí oponerme radicalmente, si sirve de algo, a todo eso. Y abriros los ojos a vosotros, no para decir, madre mía, qué cosas se hacen por el mundo. Y después el final del cuento es atroz. La meten en un saco y la tiran por la ventana. Infanticidio infantil. En la India en aquella época se hacía mucho. Y hasta hoy en día todavía parece que siguen haciendo algo parecido, ¿eh? Ojo, por el tema de la superpoblación y por el tema también que aquella época, como os decía, si tenías una hija, pues no iba a tener dote. Por lo tanto, no te servía para nada, porque siempre estaban pensando, parece ser, en el dinero. Mirar, yo veo una cosa muy extraña, que en esa cultura hayan pensamientos de ese tipo cuando además han salido de la India muchísimos filósofos y pensadores con un nivel de conciencia superior y que todavía hoy nos llegan sus mensajes y sus enseñanzas, ¿no? Esa es la contraposición que veo yo en esta cultura. Pero bien, he querido dejároslo ahí para que vosotros digáis y me pongáis en los comentarios qué os ha parecido. Bueno, un relato duro, un relato de denuncia y un relato que dejo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Como siempre digo, un abrazo de luz, un beso fuerte, seamos felices mientras podamos, tomémonos la vida mientras podamos con humor y con mucha fuerza y buenas vibraciones, y no os vayáis muy lejos porque espero que la siguiente entrega sea inminente. Un beso. Chao.